Jugábamos carreras, a la parada del autobús, por ejemplo. Todo era una competencia. Realmente me sentía en mi propio mundo allí arriba. Estaba totalmente expuesto y totalmente solo. Es el lugar más remoto en el que he estado. Son muy pocos los privilegiados que pueden tener toda la montaña para ellos mismos. Sin embargo, las extenuantes condiciones habían retrasado su ambicioso plan. Quedaban pocas horas de luz y el reloj jugaba en contra de su intento por llegar a la cima. De pronto oí un sonido proveniente de la cima de la montaña. Al principio pensé que era algún animal, pero era un sonido extraño, sobrenatural. Nunca antes había escuchado nada parecido. Entonces me di cuenta de que era una avalancha. Estaba paralizado. Nunca antes había visto una avalancha. Sé que suena perverso, pero quería verla. Debí darme vuelta y correr, pero era algo extraordinario y magnífico. Ken no tenía tiempo para perder. Cada segundo que pasaba lo acercaba a la muerte. Giré y comencé a correr hacia el bosque tan rápido como pude. Todo el tiempo sentí como si me persiguiera. Mi corazón se aceleró, latía exageradamente. Pensé que me alcanzaría y me enterraría. Creí que iba a morir. El ex soldado Ken Jones estaba en Transilvania en una solitaria expedición por la montaña, pero su ambiciosa escalada se había convertido en una lucha por sobrevivir. Estaba atrapado en el camino de una furiosa avalancha. No tenía demasiado tiempo para escapar. No podía hacer nada. Ken se lanzó hacia un costado justo a tiempo, y la avalancha siguió cuesta abajo por el cortafuego. Definitivamente me habría matado, no tengo dudas. Estuve temblando durante un rato. Después me di cuenta de que estaba a salvo, me calmé y simplemente comencé a reír. Había escapado de la avalancha, pero aún estaba en peligro. La nieve acumulada en la ladera alta era inestable. Después de la avalancha comencé a sentirme muy vulnerable en ese lugar. Necesitaba encontrar un sitio seguro para dormir. Un lugar dentro del bosque donde poder acampar. Quería dormir durante la noche, para volver a intentar el ascenso al día siguiente. Debía descender rápido hacia un lugar seguro antes de que cayera la noche. Pero avanzar rápido entre los árboles no era tarea fácil. Pero el terreno se hacía más peligroso. Las ramas se me metían en los ojos. Era una pequeña pesadilla. El terreno agreste y la pendiente de la montaña lo obligaron a regresar al sendero despejado. Sabía que la manera más rápida de descender era bajando por el cortafuego que dividía el bosque. No quería regresar allí, pero no tenía opción. Tenía que descender. Pero tomar este atajo significaba correr un gran riesgo. En su carrera contra la noche, Ken decidió que valía la pena. Pero su suerte se había acabado. La montaña estaba a punto de mostrarle cuán letal podía ser. Esta vez la avalancha estuvo sobre él en un instante. Debía correr o moriría. Corrí tan rápido como pude, desesperado. Corría para salvar mi vida. Unos segundos después, sentí que me elevaba.
estaba totalmente aterrorizado. Sentí que me tragaba y sepultaba. Podía sentir mis huesos y órganos internos. Todo se sacudía. De pronto sentí que caía. Entonces pensé, esto es realmente malo. El ex soldado Ken Jones luchaba por su vida. Una mortal avalancha lo había arrastrado por las montañas de Transilvania, arrojándolo desde el despejado sendero hacia las rocas de la ladera baja. Aterricé sobre mi trasero y escuché cómo se quebraban mis huesos. Eran los huesos de mi pelvis y la cabeza del fémur rompiéndose. Debo haber perdido la conciencia. Estaba allí tirado, sin saber lo que pasó, ni dónde estaba. Realmente no podía sentir nada. Estaba oscuro. La caída le había provocado un corte profundo en la cabeza, pero estaba a punto de descubrir que su cuerpo había sufrido heridas mucho más graves. Y el dolor se hizo sentir. Era una completa agonía. Sentía como si me hubieran introducido un hierro candente en la pierna. Cuando toqué con la mano el costado de mi pierna, sentí la mano mojada y pegajosa. Tenía una herida abierta de unos cuantos centímetros sobre mi cadera izquierda. Noté que sangraba mucho. El impacto había quebrado su fémur y destrozado la articulación de la cadera y la pelvis, convirtiéndolos en pequeños fragmentos. Estos dañaron varios vasos sanguíneos alrededor de la pelvis, provocando derrames internos y haciendo que la temperatura de su cuerpo descendiera rápidamente. En ese ambiente extremo, sus heridas podían ser fatales. Ken sabía que estaba lastimado, pero desconocía la gravedad y seriedad de sus heridas. Mi instinto natural me decía que me levantara y caminara. Sentía mucho dolor en la pierna, pero no estaba seguro de que estuviera quebrada. Sentí un dolor profundo, agonizante en toda la pierna. Aparentemente, no tenía manera de caminar, mi pierna no respondía. Era una situación desesperante. Ken necesitaba atención médica urgente, pero el poblado más cercano estaba a 12 kilómetros y no tenía teléfono celular o satelital. Debido a su disciplina militar, había empacado para las más duras condiciones, pero la avalancha había enterrado su mochila en algún lugar de la montaña. Estaba desprovisto de todo: mi saco de dormir, mi estufa, mis alimentos, todo lo que necesitaba para sobrevivir. Nadie sabía dónde estaba Ken ni en el peligro en que se hallaba. Para engañar a la muerte, la resistencia y la autosuficiencia que lo habían llevado allí, ahora debían sacarlo de ese lugar. Pero se enfrentaba a un dilema difícil: escalar con la vaga esperanza de encontrar su equipo de supervivencia o ahorrar valioso tiempo y energías y descender en busca de ayuda. Fue muy difícil decidir qué debía hacer. Las consecuencias de tomar la decisión equivocada eran mortales. Decidí que debía ir cuesta abajo por la montaña. ¡Ayuda! La manera menos difícil de moverme era sentado. Cada vez que me movía podía sentir cómo los huesos rechinaban y se movían dentro de mí. Sentía náuseas por el dolor. Ken había entrenado duro, pero nada lo había preparado para el dolor. Durante más de una hora descendió apretando los dientes hasta que finalmente encontró un lugar para descansar.
Pero era solo el comienzo de su tragedia. El pie de su pierna rota estaba completamente hinchado. Necesitaba aliviar la presión inmediatamente o la gangrena se apoderaría de su pie. Me di cuenta de las consecuencias que implicaba no quitarme la bota de inmediato. Podía sentir los huesos rozando y moviéndose dentro de mi pierna. Y tenía que sumar más dolor, pero no tenía opción. Si no me quitaba la bota, perdería el pie. Fue casi una bendición sentir el pie libre. Toda la sangre que estaba atascada en el pie podía volver a circular por mi pierna. Pero el alivio duró poco. Durante la noche, la temperatura descendió rápidamente hasta 15 grados bajo cero. Su única protección era una chaqueta para montaña y una bolsa impermeable que usó para proteger su pie del viento helado. Ken se enfrentaba a una larga noche. La idea de estar solo en medio de la nada hacía estragos en su mente. El pensamiento que me acosaba era: ¿y si no sobrevivo esta noche? Si se quedaba dormido, su cuerpo dejaría de temblar. Sufriría hipotermia y moriría. Temblaba descontroladamente. Sabía que si caía en el último estadio de hipotermia nunca me despertaría. Pensaba: Dios mío, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir esta noche? Simplemente no te duermas, o jamás despertarás, morirás. Gravemente herido debido a una avalancha en las remotas montañas de Rumania, el ex paracaidista Ken Jones sabía que su supervivencia dependía de que se mantuviera despierto. Si se quedaba dormido, su cuerpo dejaría de temblar y con las heladas temperaturas reinantes moriría de hipotermia. Dormir era una potencial sentencia de muerte, pero era un pensamiento recurrente y algo muy fácil de hacer. Pensaba: solo debes cerrar los ojos y no sentirás más dolor. Frente a una larga y tortuosa noche, solo en la montaña, el espíritu de Ken había tocado fondo. Solo pensaba: ¿cómo pudo pasarme esto? Sentía como si hubiera pasado una eternidad. Aún faltaban 7 u 8 horas para el amanecer y se pondría más frío. A las 3 o 4 en la madrugada la temperatura descendería aún más. Pasaba el tiempo y me sentía cada vez más solo. Pensaba en todo tipo de cosas confortables, como estar arropado en mi cama o con mi hermano jugando fútbol, o cualquier cosa que distrayera mi mente del dolor y el sufrimiento. La noche fue una lucha por no dormir. Cuando llegó la luz del día fue esperanzador. Fue un enorme alivio. La oscuridad trae todo tipo de paranoias, pero con la luz del día me di cuenta de que podía hacer algo. ¡Ayuda! Durante las frías horas de una mañana de enero, las posibilidades de que hubiera alguien en ese inhóspito lugar Pensaba que era el lugar con más posibilidades de encontrar ayuda. Por lo tanto, solo necesitaba llegar allí. Luego de un agobiante descenso, Ken logró salir de la ladera de la montaña. Fue una hazaña increíble, pero moverse a través del valle era un desafío aún mayor. Cuando llegué al valle ya no podía deslizarme en posición de sentado. Ya no me ayudaba la gravedad. A partir de allí todo fue esfuerzo físico. Frente a la enorme tarea de llegar a la civilización, Ken se fijó pequeñas metas para medir su progreso. Comencé a jugar pequeños juegos contra el reloj.
Me fijaba tiempo para llegar a los objetivos. Su progreso era dolorosamente lento. Cada nuevo objetivo que alcanzaba era un logro enorme, pero también un desgarrador recordatorio de la distancia que aún faltaba. Se acababa el tiempo para sus posibilidades de sobrevivir y aún estaba a 10 kilómetros del poblado más cercano. Solo seguía avanzando porque necesitaba desesperadamente agua. Estaba deshidratado. Me esforcé todo lo que pude. Después de arrastrarse brutalmente a lo largo del valle, Ken finalmente llegó al río. La orilla estaba más alta que el nivel del río. Me era muy difícil descender para acceder al agua. Entonces se me ocurrió una idea: atar los cordones de las botas alrededor del cuello de la botella. El alivio en mi boca fue una bendición. Fue como ponerle gasolina a un auto. Sentí que mi cuerpo revivió. Estaba lleno de energía otra vez. Revitalizado, Ken se obligó a sí mismo a ir en busca de la carretera donde esperaba encontrar ayuda. Su esfuerzo y su determinación hicieron que siguiera avanzando, pero luego de arrastrarse todo el día, apenas había avanzado 1,5 kilómetros. Se enfrentaba a otra larga noche en este agreste territorio. De pronto se sintió invadido por el mayor de sus miedos: ser devorado por animales salvajes. En Transilvania hay muchos osos y lobos. Y a medida que avanzaba la noche comencé a sentir pánico. Estaba al descubierto, muy lejos de los árboles, y estaba asustado. Traté de arrastrarme hacia el bosque lo más rápido que pude. Había llegado a un lugar seguro, pero el olor de su cuerpo empapado en sangre y su estado de debilitamiento lo convertían en presa fácil. Estaba muy hambriento, con frío, deshidratado. Creo que eso me afectaba. No estaba seguro de si alucinaba y escuchaba cosas. Realmente creía que había escuchado a una manada de lobos por los alrededores. Estaba convencido de que había ojos que me estaban mirando. Me veía sentado allí jadeando o respirando con dificultad, realmente muy asustado, esperando a que me atacaran. Pensaba, esto va a ser horrible. Ser devorado es horrible, pero ser devorado vivo debe ser aún peor. ¡Ayuda! La vida de Ken Jones pendía de un hilo luego de haber sido arrollado por una avalancha en las montañas de Rumania. Se había arrastrado hasta el valle y soportó una segunda noche helada, más el miedo de ser atacado por osos y lobos. Me desperté la mañana siguiente y pensé, aún no estoy muerto, todavía estoy aquí. Era como si mi cuerpo quisiera seguir viviendo. Me había dormido acurrucado la noche anterior y la nieve que cayó cubrió todo mi cuerpo como si fuera una manta. Creo que eso me mantuvo a salvo y con vida. Entonces decidí comenzar a arrastrarme otra vez. Su cadera fracturada convertía cada movimiento en una absoluta tortura. Solo su increíble entrenamiento y su inagotable reserva de fuerza de voluntad hacían que siguiera avanzando.
A pesar del dolor, confiaba en que lo peor había pasado. Ni siquiera estaba dispuesto a admitir que sería muy difícil. Solo tenía que llegar a la carretera, no estaba demasiado lejos. Necesitaba esforzarme más ese día y estaría a salvo. Finalmente, Ken estaba a punto de llegar a la carretera donde el taxista lo había dejado 3 días atrás. Pero de pronto, llegar allí parecía imposible. El río bloqueaba su camino y Ken sabía que esto podía ser fatal. Cuando vi que no había medios para cruzar, realmente sentí furia. Era un río de montaña en mitad de enero. Sus aguas nunca estarían tan frías, estaban a punto de congelarse. Si resbalaba y mojaba mi abrigo, tendría como máximo 20 minutos antes de morir. Me senté en la orilla y miraba el río. Estaba asustado, aterrorizado. Pensaba en qué me ocurriría. Recordé cuando era pequeño y me subí al trampolín de la piscina. Tenía mucho miedo de saltar. Ahora estaba allí sentado a la orilla del río pasando por el mismo sufrimiento. Entonces pensé, entra y cruza el río. El agua helada podía matarlo en pocos minutos. Tenía que cruzar deprisa, pero la corriente era fuerte y las aguas profundas. Debía hacerlo o moriría. Durante toda esa experiencia sentía que tenía una única misión, no mojar mi abrigo. Sabía que si llegaba a mojarse, estaría muerto. Tenía que quitarse la chaqueta y la camiseta térmica. Si éstas se mojaban, se congelaría al llegar al otro lado. Pero al quitárselas incrementaba el riesgo de morir de hipotermia. No me quedaban alternativas. Se trataba de ser paciente, de ser cuidadoso. Debía cruzar ese río. A pesar de sus heridas, Ken avanzaba dando pequeños saltos sobre su pierna sana y dejaba que su pierna quebrada flotara en el agua. Un movimiento en falso y podía congelarse hasta morir. De pronto me di cuenta de que mi bota estaba floja y antes de que pudiera llegar a ella se salió de mi pie. Su bota se había ido con la corriente y el pie de su pierna sana ahora estaba expuesto. Logró llegar a la otra orilla, pero aún debía arrastrarse 5 kilómetros sobre la nieve y el congelamiento estaba garantizado. Mi primer pensamiento fue, voy a perder el pie, se va a congelar. Entonces pensé, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Fue un alivio volver a caminar. Parecía que ya no había enemigos ni obstáculos. Sentía que estaba cada vez más cerca de casa. Nunca había sentido un dolor así. Era el peor dolor que había sentido. El peor dolor imaginable. El estrés generado por su situación había hecho que el cuerpo de Ken produjera enormes cantidades de jugo gástrico, a tal punto que se habían perforado las paredes de su estómago. Los ácidos se habían desparramado por su cavidad abdominal y lo estaban devorando por dentro. Era una bomba de tiempo que podía matarlo en cuestión de horas. En ese momento solo pensaba en la noche. Debía llegar a algún lado. No había manera de sobrevivir otra noche. Mientras estuve en el camino, nunca dejé de caminar. Cada doloroso movimiento era un paso en la dirección correcta, pero más adelante el camino se convirtió en su peor pesadilla. Se dividía en dos, y solo uno llegaba al poblado. Las posibilidades de conseguir ayuda eran del 50%. El camino no se veía en buenas condiciones, pero algo me decía que por allí encontraría una casa. Cuando llegué a un claro, vi el contorno de una edificación. Pensé, por fin llegué. Me provocó un gran alivio. Sentía que lo había logrado y que literalmente estaba a pasos de un lugar cálido y seguro. Pero su apuesta había fallado.
El edificio era solo un establo vacío. Fue demoledor. Había elegido ese camino, pero mi elección fue equivocada. En ese momento pensé, espero que esta decisión no me cueste la vida. Una vez más, Ken recurrió a su fortaleza interior para alejarse de las puertas de la muerte. Sentía que aún no estaba listo para morir. Sentía un amargo resentimiento hacia la montaña. No iba a dejar que me venciera después de todo lo que había pasado. Pero su cuerpo se acercaba a un colapso total. Había desperdiciado tiempo valioso tomando el camino equivocado. Ahora debía regresar sobre sus pasos hasta la división del camino. Pero se acercaba la noche y la temperatura había comenzado a descender. Llegué hasta la división del camino y tomé la única opción que tenía. Sentí alivio otra vez. Pensé, bueno, tengo otra oportunidad. Finalmente, al salir de una curva, vi una luz que brillaba entre los árboles. Eso puso una sonrisa en mi rostro. Entonces pensé, lo logré. Allí supe que nuestro cuerpo es un sirviente honesto y fiel. Me sentí orgulloso de mí mismo y sabía que tenía un corazón fuerte y mucho carácter y que podía superar muchas cosas. Había luchado por mi vida y no sentía tristeza ni amargura hacia la montaña por todo lo que había pasado. Había sobrevivido. Era muy reconfortante estar con alguien y saber que todo había llegado a su fin. Estaba a salvo. Varias cirugías repararon su cadera y su pierna, pero Ken perdió 4 dedos de un pie por el congelamiento. 2 años y medio después del accidente, Ken pudo caminar otra vez. Muy pocos tienen la oportunidad de aprender tanto sobre sí mismos. Me siento privilegiado. Debí enfrentarme a esa lucha para llegar a donde estoy ahora. Tuvo su lado positivo. Ken está nuevamente en forma y espera el día en que pueda competir en el desafiante Tour de France.